El Canal del Congreso presenta Bienvenidas, bienvenidos, qué bueno que nos acompaña. Esto es una charla más de personalidades. Yo le quiero recordar, como lo hacía con nuestra querida y muy respetada invitada, que hay un comité de selección de las personas que en distintas áreas del conocimiento nos han acompañado ya a lo largo de muchísimos años. Y sí, hemos presentado a lo mejor del deporte, de la escultura, de la música, de la actuación, de la diplomacia, de la política. Y sobre todo hemos tenido una muy buena racha de personajes que son muy cercanos a usted. Quienes estamos frente a las cámaras, quienes estamos frente a los micrófonos, muchas veces nos convertimos en familia, a quien enteramos, a quien le damos a conocer pues lo que llamaría Septién el Parlamento diario de los pueblos, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando en tu ciudad? ¿Qué está pasando en México? ¿Qué está pasando en el mundo? Y hoy no es excepción. Hoy en particular, una chica, aunque muy joven, con una trayectoria muy interesante, en particular en una televisora privada, y los grandes acontecimientos, por ejemplo, pienso, era una niña, los acontecimientos de los atentados a las Torres Gemelas, ahí estaba Carla Iberia. Katrina, ahí estaba Carla Iberia. Los procesos electorales en el extranjero y en México, ahí estaba Carla Iberia. Carla Iberia Sánchez, gusto en saludarte, es un honor que hayas acudido a nuestro llamado. Muchísimas gracias, Gustavo. Créeme que la distinción es mía, estar contigo platicando, que te respeto muchísimo como profesional y además estar en un foro como este, el del Congreso de todos los mexicanos. Créeme que el honor es mío. Muchísimas gracias. Debes de sentir como un homenaje esta entrevista, esta charla, porque el comité editorial ha dicho que eres una de las personalidades de nuestro país. Bienvenida. Muchas gracias. De todo el equipo. Y esto para ti no es nuevo. Aquí hemos entrevistado, por ejemplo, a artistas, a politólogos, a personajes muy famosos, pero se ponen nerviosos con las luces, con las cámaras. Esto es lo tuyo. Me pongo nerviosa contigo y además yo veo tu programa y de verdad me honra y estoy muy contenta, sobre todo para tratar de estimular a la audiencia que sí podemos creer en el periodismo, que sí podemos creer en que en México hay una calidad de investigación, ¿no? Que el periodismo es un pilar en el que podemos recargarnos para tomar decisiones ciudadanas. Déjame irme muchos años atrás, aunque es muy joven. Muchas gracias. Tú eres una chilanga orgullosa de tu ciudad. Sí, mira, mis padres, soy hija de dos personas del norte del país. Sí. Mi padre, un radiólogo del estado de Tamaulipas, médico de hospitales públicos, literalmente, pues, 2 años antes de que muriera, casi a los 90 años, un hombre dedicado al servicio público, andaba con su camión, con el camión de la Secretaría de Salud. ¿Iba por las comunidades? Por las comunidades, wow. En las luchas contra la tuberculosis. Hizo un trabajo en Centroamérica, en Sudamérica, de manera muy discreta, como quizá me lo heredó a mí. Y soy hija de una mujer del estado de Sinaloa. Así que ellos pues se mudaron por trabajo a la Ciudad de México y yo nací en la Ciudad de México. Podríamos decir, Carla Iberia, colega, que eres de una cuna de la clase media trabajadora de nuestro país. No sabría cómo calificarlo, pero trabajadora sin duda. ¿Tú naces en la Ciudad de México porque emigran a la capital mexicana? Sí, porque ellos vinieron por trabajo a la Ciudad de México y soy la segunda de 6 hermanos. De 6 hermanos. Dedicados a distintas cosas menos al periodismo. Toda mi familia, no hay un solo periodista en mi familia. Y por eso me gusta platicar contigo, Gustavo. Cuando la gente dice que tú solo puedes acceder a la profesión de tus sueños y al cargo de tus sueños y al desempeño de tus sueños con relaciones públicas o viniendo de cierta escuela,
Pues déjenme decirles que no, porque yo estudié en escuelas públicas toda mi vida, me moví en transporte público toda mi vida y no conozco una sola persona en el medio. Y cuando yo conseguí mi primer trabajo en el medio fue porque me formé afuera y llené una solicitud de empleo. Así que, pues si puedo a través de esto derribar todas esas cosas que sí reflejan mucho. ¿De que sí se puede? No, de que sí se puede, pero de que además no siempre necesitas un padrino o un mentor. Si tú intentas ser profesional y vienes de una cuna de gente honesta, como yo me enorgullezco de haberlo sido, creo que trabajando mucho lo puedes lograr. Déjame platicarte. El auditorio es testigo. Hace unos días, en esta misma silla, entrevisté a Memo Ortega Ruiz, fundamental para los noticieros de la televisión mexicana. Tú lo sabes perfectamente, se lo recuerdo al auditorio, es quien sustituye a Jacobo Saludowski de un programa icónico que es 24 horas. Guillermo Ortega Ruiz fue mi jefe, así que le tengo muchísimo aprecio. Y llegó a los 21 años, pero recordaba frente a estas cámaras con mis compañeros que a él le llegó el periodismo como a tu servidor. Y tu caso es muy emblemático porque me estás diciendo que tú te formaste, te preparaste en escuelas públicas y empezaste a picar piedra hasta ser conductora, investigadora, reportera y estar en la pantalla como titular de tu propio programa. Eso es interesante. Muchas gracias, Gustavo. Y sabes que uno nunca sabe dónde está la médula de la vocación. O sea, sí recuerdo hechos de niña en los que preguntaba todo, hacía todo. Justo antes de venir acá, recuerdo que mi primer empleo fue en el INEGI, pues entrevistando para un censo, es decir, siendo o sea, con tu casaca, con tu encuestadora chaleco. de un censo. Pero yo creo que ahí también estaba el nacimiento de una gran curiosidad de cómo vivían los ciudadanos y qué hacían. Y además, ¿no?, un contacto social, porque sí, ves cómo vive la gente, qué piensa la gente, cuáles son sus temores, cuáles son sus virtudes, y ese acercamiento social, pues, es fundamental para un reportero. Si el periodismo no le sirve a la sociedad, son relaciones públicas, eso no sirve de nada. Completamente, ¿no? Y ahora, fíjate, me acabas de acordar que creo que no, que el primer trabajo que tuve fue ser alfabetizadora del INEA, cuando tenía como 16 años. O sea, creo que sí había un interés por platicar con la gente, por saber sus historias. Y dices algo muy importante. Cuando tú crees que los medios de comunicación y el periodismo son para que tú pongas tu cara, te hagas una selfie antes del programa, la postees en tus redes y digas lo que opinas de Siria, sin entrevistar a un solo sirio, sin leer un documento de un reportero sirio, pues entonces entre lo que estamos en un fenómeno de comunicación de opiniones personales con tintes de algunos videos de lo que pasa en la calle. Pero cuando tú te metes en un bloque en Paseo de la Reforma, el Senado de la República, y cómo me honra estar aquí contigo, está al pie del Paseo de la Reforma, que es bloqueado casi cada día. Bueno, pues si tú no te metes en esa manifestación y preguntas de verdad por qué están ahí, pues te estás perdiendo de la realidad social. Dijiste algo que pasó como bola rápida en términos beisbolísticos. ¿Te gusta el béisbol? Sí, me encanta. tiene muchos significados. Pero me gustó mucho que dijiste, me heredó mi papá la discreción. O sea, un hombre que estaba con su bata en su camión, atendiendo a las personas más humildes que no podían acceder a un hospital, ya no digas privado, que no podía ir a un nosocomio, a la capital, Ciudad Victoria, por ejemplo. Y esa discreción en el periodismo es fundamental. Yo tengo una frase que seguramente compartes: cuando los medios de comunicación o los periodistas somos noticia, algo está mal. Y es eso, rostros muy bellos, cuerpos esculturales, la selfie en el estudio. Y sí, está muy guapo, está muy guapa, pero no sabe nada de lo que va a comunicar. Inclusive leen el teleprompter y no les crees lo que está sucediendo en esa guerra en Oriente Medio, o en ese conflicto en Europa, o ese problema social que está viviendo la frontera México-Estados Unidos, por citar un ejemplo. Claro, más bien sería una invitación. O sea, puede ser una persona muy atractiva físicamente, puede ser una persona educada en las mejores instituciones del mundo o en las más reconocidas, pero si vas a hacer un trabajo relacionado con el periodismo, yo recomendaría a veces un poco callar nuestra voz interior
para ceder el micrófono y escuchar sin interrumpir Correcto. al interlocutor. Estamos en una era de mucha velocidad, sin pausa, en la que hay una prisa no solo por irte al corte, sino por cortar al otro. Y no, tu voz es importante como comunicador y como periodista, pero la voz de tu interlocutor es más importante. No me dejarás mentir que uno de los géneros más complejos es la entrevista, donde muchas veces se convierte en protagónico el entrevistado y no deja hablar al entrevistado. Pero a ver, déjame... Ay, espérame, es que necesito interrumpirte con algo. Fíjense que me estoy acordando que una vez me tocó cubrir una cumbre de estas de las Américas. Sí. Donde van todos los presidentes. Donde van claro. todos los presidentes, pero yo estaba mucho más joven que ahora y me tocó seguir, creo que al presidente de Japón, y traía una revista, creo que era un Vanity Fair, que era una entrevista, fíjate, una muy buena entrevista. Sucede un hecho y entonces dos hermanos viven un incendio en una casa y en el incendio a uno de los dos sufre quemaduras muy extensas en el cuerpo y pues sufre quemaduras en los genitales. Entonces la decisión que toma el cuerpo médico cuando era muy pequeño, este niño, es hacerle una cirugía de asignación de sexo y pues lo vuelven una niña, lo educan como niña, pero él sabe que es un hombre, lo siente pues. Y era una entrevista tan buena, que yo estaba embebida, me acuerdo, como hasta insolada, así sentada leyéndola. Y creo que se me fue el presidente. Entonces es muy buena. Una buena entrevista es muy buena. Buena anécdota. A ver, hablabas de este radiólogo tamaulipeco y de tu mamá que al comercio de No, Sinaloa. ella venía de un lugar cerca de Mazatlán, sí. Y su familia se dedicaba pues a los animales, a la venta de la leche, pero es una mujer una agricultora, una mujer del campo. Pero una mujer muy trabajadora, muy inteligente, que después vivió en Mazatlán y se dedicó al comercio y trabajó en varios lugares. Lo rescaté, Carla Iberia, porque te quiero preguntar si estabas rodeada de libros. Tu papá era un científico, tu mamá estaba en el comercio, en el campo. ¿Cómo salió ese gusanito para interesarte en lo que estaba pasando en las comunidades, en las elecciones de tu estado o del país? ¿Cómo te interesabas por la trascendencia de los hechos que nos podían fregar a los ciudadanos? Oye, mira, qué buena pregunta. ¿Tú te das cuenta cuando los niños tienen habilidades porque están descomponiendo los juguetes por y ejemplo, les miran ese va a ser por ingeniero adentro y te dicen, ese va a ser ingeniero? Claro. O jugando al doctor, digo, todos jugamos al doctor, pero unos jugaron más. Esos pueden ser promiscuos, es otra cosa, ¿no? Exactamente. O sea, lo que sí recuerdo, o sea, mi primera imagen es como el librero de mi papá y tenía el Grey's Anatomy, que no es una serie, es un libro, y pues fue el único regalo que yo, porque lo considero un regalo que yo me llevo cuando mi papá murió. Ajá. Entonces lo tengo en el centro de la parte más importante de mi casa, y me acuerdo que tenía El crimen y castigo de Dostoyevsky, tenía una serie de libros. No era un hombre que era un intelectual, pero no un hombre que presumiera de ser intelectual, y tenía tanto trabajo que desde aquí le quiero rendir un homenaje, porque era un hombre que comía en el hospital todos los días, es decir, no había tiempo de salir a comer a la calle, y terminó su trabajo como radiólogo en un hospital del Iste. Maravilloso. Pero un hombre culto, es decir, un hombre dedicado yo llamaría un apostolado, quien se dedica a curar a los enfermos, a acompañarlos, y aparte en momentos muy trágicos, porque la especialización de tu papá era un momento difícil, la radiología es complicada, pero me estás diciendo que era un hombre que tenía sus libros, que en sus ratos libres, hojeaba los clásicos, pero la vida de unos comunicadores o de otros comunicadores es que a mí me lo metieron a punta de golpes y de nalgadas, y en tu caso no. Ahora, quiero rescatar otra parte fundamental de lo que has dicho, y pasó también en términos beisbolísticos como bola lenta. Te preparaste en colegios públicos, y esto te da un panorama completamente distinto. Sé que fuiste a la FES Acatlán, pero antes, la educación primaria, ¿en qué colegios estuviste?
Yo estuve en una escuela pública que se llamaba Rafael Ángel de la Peña, luego estuve en una secundaria pública, la Albert Einstein, luego tuve el grandísimo regalo de haber quedado en la UNAM, estudié en el CCH y después he estudiado también en Ciudad Universitaria, concluí mi carrera en la FES Acatlán porque ya trabajaba. Es esto de estar con personas que era el hijo quizás de un comerciante o el hijo de un carpintero, es decir, en medio de la diversidad de lo que significa una escuela pública, en la educación básica, en la media y en la superior, ¿crees que te convierte en una mujer más sensible para ofrecer la información, para investigar de una manera más formada al momento de comentárselo al auditorio? Mira, quizás una reflexión, y qué buen entrevistador eres, quizás una reflexión a la que no llegaba en ese momento, pero entonces, ¿cómo puedes hablar de las condiciones del metro? Si no te has subido al metro. Si no te subes, o te has subido alguna vez, o te has subido 15 veces, pero no te has subido recientemente. ¿Cómo puedes hablar de los problemas que está pasando la gente de la línea 1 del metro? Tú imagínate cuando cerraron de Valderas a Pantitlán. ¿Tú puedes imaginar el caos? O lo que siente una persona, cuando se está haciendo esta entrevista, ayer bloquearon la México-Pachuca y la México-Querétaro. Lo que siente una persona que viene en un pecero y se queda 6 horas atrapada en un pecero. Caliberia, y que vive al día. Y que si no lleva esa propina a su casa, en esa casa no cenan. Sí, mira, ayer también cuando estamos haciendo esta entrevista asesinaron a un diputado en Veracruz y estaba hablando un reportero que la zona de la Sierra de Songolica, y lo dijo con una claridad que me dolió. Dijo, aquí llegan las 2 de la tarde y en los fogones no hay nada que hacer porque no hay que comer. Correcto. Y esas son realidades que duele mucho verlas y duele mucho vivirlas. Quizás no te habías detenido mucho tiempo en reflexionarlo, pero el haber ido a escuelas públicas, el subirte al transporte público, tener unos padres muy trabajadores, pero no de la farándula, quizás te ha hecho más sensible para poder comunicar. Pero déjeme decirle que nuestra invitada, Carla Iberia Sánchez, después recibe oportunidades. Claro, estas no caen del cielo, estas uno se las gana. Y ella recibe una beca para prepararse en Oxford University, fuiste a Stanford y también estuviste en Georgetown. Y ahí es otro mundo, porque no únicamente hay estudiantes norteamericanos, sino llega el asiático, llega el africano, llega el de Oceanía, llega el de Europa, llega el centroamericano y sudamericano, y allí es una formación, yo le llamaría ya más global. ¿Estoy en lo correcto? Exactamente. Fíjate que yo fui técnico muchos años, por eso respeto el trabajo de todas las personas que trabajan en los medios de comunicación. Antes de recibir mi primera oportunidad como reportera, yo fui técnico 7 años. Entonces cargué cintas, califiqué cintas, conecté cables y es un mundo que además te quiero decir que me apasiona. Sí, es padrísimo. Entonces, todas esas oportunidades académicas vinieron después de acabar la carrera en la UNAM y de muchos años de trabajo y ya, o sea, te las ganabas. Es muy difícil ganártelas porque tienes que probar que tienes experiencia para desarrollar un proyecto específico, ¿no? Entonces, sí fue, yo creo que en todo ese mundo de la literatura, la multiculturalidad siempre me apasionó y me sigue apasionando, y es por eso que yo creo, tengo un camarógrafo que se llama Francisco Vázquez y otros que quiero muchísimo, como Constantino Arismendi, que el otro día le dije, bueno, yo no sé por qué siempre acabamos en el último cerro de cualquier lugar al que llegamos, sea aquí, sea allá, porque pues... Además, no sé si te pasa, Gustavo, uno desarrolla cierta timidez de contar lo que ha visto o ha vivido. Y aunque estamos en una entrevista para platicar, no sé, pues cosas de África, de Asia o del mundo árabe, que he tenido el grandísimo regalo de vivir, pues a veces te da pena platicarlas, ¿no? Claro, pero la gente cada día está más ávida de saber que hay más allá de la información, es decir, un reportero, un investigador, un conductor de noticias como Carla Iberia presenta solo una partecita de lo que vio durante esas 24 horas y a veces se convierte en una nota de 1 minuto o en un enlace de 2 minutos. 3 meses de investigación para un reportaje que va 7 minutos al aire. Correcto, pero la verdad es que
lo que va adquiriendo uno, lo que ha visto uno, las anécdotas que hay atrás. Ahorita platicabas de Vázquez, de Pancho. Bueno, pues hay 1000 anécdotas porque te deja un avión, te deja un tren, comes cuando puedes. Es decir, atrás de cada reportero, un verdadero reportero, hay muchísimas anécdotas. Quiero que nos relates, Carla Iberia. Ya nos platicaste que fuiste no censora de censura, sino censora de estar anotando en preguntas y respuestas de un censo del INEGI, y fuiste también capacitadora para educar a los adultos. ¿Cómo recibes tu primera oportunidad? ¿De verdad te formaste? Sí. ¿Llenaste una solicitud y dijiste, yo quiero entrar a trabajar a Televisa? Sí. Eso, ¿quién te avisó? Nadie. ¿Tocaste la puerta? Hay una inocencia que yo quisiera que no perdieran los estudiantes y las personas de este país. Y hay una inocencia que yo no quisiera que perdiera una persona adulta que dice, ¿sabes qué? Yo siempre me quedé con ganas de estudiar una carrera o estudiar una maestría. De verdad, la candidez, Gustavo, es algo muy importante. Y creo que en algún sentido, hace muchos años que no venía a mi cabeza esa palabra, creo que no la he perdido. Yo todavía sueño con ir a un reportaje. Yo me pongo muy nerviosa. Cuando mi última asignación, imagínate, fue los headquarters de Kamala Harris en Washington. Yo estaba como nerviosísima, pensando si lo iba a lograr o no. Claro, si le pierdes el respeto a la cámara, ya no eres humano, ¿eh? No, o le pierdes el respeto a la nota, Gustavo, claro. Que es más... O al público. Sí, bueno, te voy a platicar una anécdota. Cuando cubrí Haití, que es una de las grandes tragedias de la humanidad, porque en un día murieron 250,000 personas, Gustavo. Y entonces regresé de Haití y me encontré una de estas glorias del periodismo en un pasillo. Me dijo, oye, ¿no te he visto? Le dije, es que me tocó ir a Haití. Y me dijo, no, yo todavía no me acostumbro a decir fui, como si tú te lo hubieras ganado. A mí es como me asignaron, me tocó claro, todavía. Me mandaron. Me mandaron. Fue una orden de trabajo. Pues, aunque tú lo hayas propuesto, pues. Correcto. Y me dijo, ay, no, hombre, Haití siempre fue y será lo mismo. Me dijo, yo fui hace 30 años a Haití. Se deshumaniza la gente. Se deshumaniza y no quiero que me pase. Entonces, cuando me preguntas si me formé, sí me formé. Y en una solicitud de trabajo, sí la llené. Esperé la famosísima llamada a tu casa, que además no había ni celulares, para ver si alguien te llamaba. Ocurrió. ¿Y qué? Carla Iberia, preséntese mañana. Sí, preséntese mañana. Yo tenía 17 años. Y llegaste, bueno, antes de empezar con ese primer día en Televisa, tú recuerdas a tu papá con cariño y respeto. Debe estar muy orgulloso de ti porque tienes la mirada arriba en el cielo, pero los pies en la tierra. Y eso es no deshumanizarte y servirle a la gente cuando comunicas. Una vez más, el periodismo sin servir no sirve para maldita la cosa. Gracias. A ver, Gustavo. ese primer día, llegas y ¿de qué te la dieron? No, pasé a hacer unas pruebas. Okay. Iba con nunca me habían preguntado esto. Iba con mi mejor vestido. O sea, yo a veces veo cómo llega la gente un poco desanimado porque le han dicho que como si fueras desanimado desde antes. No, yo llegué con mi mejor vestido. Claro. Y después de 6 o 7 horas de estar en una capacitación, yo no soportaba los zapatos que llevaba porque no estaba acostumbrada a trabajar con los zapatos, ni a correr con los zapatos. De verdad me siento muy, muy contenta de haberlo vivido. Y ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Yo trabajé muchísimos años en un departamento donde había 100 hombres, todos más grandes que yo. Y nunca en mi vida me faltaron al respeto. Lo único que recibí de ellos fue compañerismo. ¿No te faltaron al respeto por...? Fue calidez y... Sí, pero no había 100 caballeros ahí, sino tú te diste a respetar. Sí, y quizás sí había 100 caballeros. Prefiero apostar a... Entonces, no sé, pero eran mis operadores técnicos y yo calificaba cintas de Reuters y de Associated Press. Y pues la verdad fui muy feliz en esa etapa de calificadora. Fui muy feliz. ¿Tú crees que eres de estos personajes de la televisión mexicana que empezó desde abajo y logró tener pantalla? No lo sé. Porque no sabría calificarlo. Muchos se quedaron calificando cintas. Muchos no pasaron de salir a la calle y hacer un mini reportaje o lanzar una nota en vivo. Pero hoy tener un
ser conductora de un espacio de televisión y que te manden a cubrir distintos momentos fundamentales de, por ejemplo, las elecciones de Estados Unidos que acabas de narrar, pues es un premio a tu esfuerzo. Pero tú sí eres un caso muy particular de que fuiste a tocar la puerta, te llaman, empiezas en el trabajo técnico periodístico y logras la pantalla. Es un caso que no todo mundo lo ha vivido en Televisa. Pues que las personas nos vamos desdoblando, Gustavo, en muchas otras cosas. Vamos encontrando nuevos talentos y vamos encontrando en qué cosas también no somos tan buenos. Tampoco hay un análisis tan sesudo, va pasando la vida. Lo que es muy grave, Gustavo, es que quien te vio, y yo invito a nuestra audiencia porque estamos en el canal del Congreso y hay personajes que probablemente asistieron a un diputado y luego quisieron ser diputados y luego caminaron en su vida política, y no quiere decir que siempre son asistentes. Es decir, el que siga pensando que tú eras lo que eras y no puedes ser lo que eres, pues está tremendo. Claro, en la vida de un político, los que eran asistente del asistente logró ser gobernador. Completamente, y eso no quiere decir que sigue siendo asistente del asistente. Es decir, el problema es que a través de métodos, digamos, no profesionales llegues, pero cuando eres profesional, cuando te preparas, por eso es tan importante el conocimiento, Gustavo. Por eso creo que en realidad preparación continua para el reportero fundamental. Mi verdadera vocación en realidad es la investigación. Eso sí lo sé, lo he encontrado, lo he identificado, pues. Ahora, sales de este conglomerado de 100 varones y la única dama, calificas. De 5,000, quién sabe. Y después, ¿qué sigue? No, pues pido mi primera oportunidad ¿Como reportera? Para ser reportera, pero he tenido todas las posiciones. He tenido redacción de periódico, reportero sin cámara, reportera de ambulancias, de baches, de vecinos que se pelean, de todo hasta que ¿Has cubierto todas las fuentes? Es probable que sí. No de manera permanente, pero sí. Por ejemplo, el Congreso lo he cubierto la Cámara de Diputados, Senado, Presidencia, de maneras muy específicas, en coberturas específicas, y cada fuente requiere un conocimiento técnico muy importante. Completamente. O sea, por eso es tan importante la formación, porque tú imagínate que mañana te mandan a la Suprema Corte, te mandan al reclusorio, te mandan a una audiencia, te mandan a una comparecencia, te mandan a un informe de gobernador, pero además te mandan un bloqueo. Tu primer enlace, tu primera nota ya como reportera, ¿en qué noticiario fue? Era un noticiario de Noticias Urbana y mi primer enlace fue, si no me equivoco, en el metro Chapultepec, y yo estaba haciendo un enlace de problemas con el transporte y en vivo, ¿Sí? De repente ocurrió un asalto y me tocó narrar un asalto. O sea, ustedes no quieren ver esa transmisión y yo nunca la volví a ver. Pues todos empezamos. Lo malo es no tener piedad con quien empieza y no querer dejar ¿Fue que personas más respetuoso jóvenes el conductor, quien te recibía la señal, fue amable contigo? Bueno, esa es una pregunta que no te puedo contestar hace tanto tiempo, pero estoy segura que sí lo fue. Y a partir de ahí, el hospital, la Cámara de Diputados, el Senado, Presidencia, y te empiezas a foguear como reportera. Como reportera. Orgullosamente reportera, es decir, siempre eres una periodista investigadora, buscas tus fuentes, redactas tu nota y de la mano, ahorita hablabas de Pancho Vázquez, pero de la mano de tu camarógrafo. Ahora ya se edita, hay tecnología, nos tocó una época, Carla, no estamos tan jovencitos, pero se tenía que hacer todo en la televisora. Ahora se puede armar la nota y mandarla con los teléfonos. Hay una comunión con el camarógrafo y tu gente, ¿no? Es un equipo de trabajo el que sale a reportar. ¿Estoy en lo correcto? Claro, hay una comunión en el periodismo y mira, García Márquez alguna vez dijo ya en el trayecto final de su vida,
pues criticaba esas redacciones asépticas, ¿no? Sí. Porque el periodismo también es un acto de, dices una palabra muy bonita, de comunión. No solo con tu cámara, porque además, imagínate con cuántos camarógrafos he trabajado. Con todos ya. Con 40, pero Claro. además conozco a camarógrafos de otros medios y a reporteros de otros medios. Por ejemplo, justo ahora que tomó posesión la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, nos tocó estar pues, en el pleno de la Cámara, igual que a ti. Y es muy bonito cuando te meten bueno, no voy a decir la palabra, pero a la sección destinada a los reporteros y estamos todos apretujados. Y allí, si tú eres un verdadero compañero, tú no le vas a meter un codazo Claro. a tu colega para que entre a tu cámara. No cabemos todos. Y la nota, pues no se trata de que tú, de que tú seas la estrella ahí. Todo mundo tiene que mandar su nota. Y todo mundo es igual y no hay medio importante. Pero no todo mundo lo entiende. Entonces, cuando tú ya llevas un tiempo viendo a los cámaras, a los reporteros, te digo, tú no le vas a meter un manotazo. Porque eso ocurre, Gustavo, ahora. Sí. ¿Por qué? Te hablaba de lo aséptico. Porque pues estamos metidos en la vida de los reporteros de hoy y me ha tocado serlo también. Y sé editar y me encantan las nuevas tecnologías y no me niego al paso del tiempo. En el que el reportero va solo a la nota, él hace su enlace, él edita su nota, pero tiene que mandar para medios digitales, si se puede para el periódico, y si se puede un pie a radio, y solo le da tiempo de pensar en la nota y en él mismo. Pero hay algo muy divertido en ser reportero. Ser reportero es muy divertido. Claro. Es una carrera apasionante, ¿no? No se equivocó, es clásico. Es el oficio más bello y más divertido y más apasionante del mundo. A ver. Hasta Chekhov escribió un cuento de ese reportero. Correcto. A ver. Tú tocas la puerta en Televisa, recibes la llamada en tu casa, empiezas desde abajo. Claro, fuiste a la FES-Acatlán, fuiste, ya lo dije, a Oxford, Harvard, Oxford, Georgetown y Stanford. Pero seguramente tienes maestros de la vida. Eres como periodista, eres casi una autodidacta. Pero, ¿quiénes son los maestros al interior de Televisa que consideras que te impulsaron, que te descubrieron, que te echaron la mano, inclusive te dieron la oportunidad de conducir un programa? ¿Quiénes son esos personajes a los que siempre vas a recordar? Hablaste de tu padre con mucho cariño, con mucha emoción, pero ¿quiénes son dentro de Televisa quienes consideras que te apadrinaron? Mira, ojalá viera este programa Raúl Funes, quien fue mi primer jefe. Okay. Raúl Rodríguez, un jefe extraordinario, periodista extraordinario, que ahorita escribe una columna en el Universal. Me acuerdo que a Raúl Rodríguez un día le dije, Raúl... ¿Te refieres a Raúl Rodríguez Cortés? Raúl Rodríguez Cortés. Un día yo le hablé y le dije, Raúl, dame 3 días. No te voy a decir qué reportaje voy a hacer. Nada más dame 3 días. Y él, pues, imagínate, no sabía el tema. Tienes que entregar contenidos. Sí. Y ese creo que fue la nota de la que más me siento orgullosa en toda mi vida, que es encontrar a una mujer que se practicó la cesárea con un cuchillo en la Sierra de Oaxaca. Y ese caso me lo pasó mi amigo Asadullah, compañero mío en la maestría, que me dijo, hey Carla, porque él era reportero de salud allá en Pakistán. Me dijo, oye Carla, acabo de ver esto en la revista internacional de ginecobstetricia de un caso en México, mira. Pero te estoy hablando de hace... Y yo agarré casi con mis medios y mi camarógrafo, Raúl, le decimos el fogón, a Raúl y a Edgar, y nos fuimos a Oaxaca a buscar a esa mujer y la encontramos. Y esta pieza, cuando se la entregas a Raúl, ¿qué dice? Impactante, ¿no? Muy impactante, pero ¿sabes qué? Yo sí pienso, Gustavo, que siempre hay manera de saber más en una nota. El que no quiera saber más en una nota, se queda con la nota y con el boletín. Pero si tú le rascas, hasta al cartón que tú tienes en la mano, le puedes hacer una investigación. Pero dime algo. En ese momento, tú eras una reportera de investigación y no te asignaron esa nota, sino tú te retaste a ti misma y le dices a tu jefe, dame chance de encontrar esta información. Y él no sabía de qué se trataba. Él no sabía de qué se trataba, pero el periodista de investigación, yo ya luego me fui a la unidad de investigaciones especiales, ¿Sí? donde estábamos
José Martín Sámano, Saúl Sánchez Lemus, Guillermo López Portillo, Óscar Hernández, Santos Mondragón, Alberto Tinoco, colegas que les tengo mucho respeto y mucho cariño, la verdad, porque también ellos fueron, entre reporteros, te vas aprendiendo cómo serlo, Correcto. pues. Pero te has dado cuenta de todos los compañeros a quien yo también respeto mucho, que ninguno de ellos logró un programa de televisión. Pero eso, Gustavo, es que también el fin último del periodismo no es tener un programa. Pero es un premio a tu trabajo. Es decir, el reportero que le asignan las fuentes, todas son importantes, pero las fuentes de mayor relumbrón, quien conduce un programa, quien lo invitan a opinar, quien lo manda a las mejores coberturas, es un premio a tu trayectoria. Muchas y esto gracias. lo reconocen los reporteros, los editores, todo mundo. Muchas gracias. Este grupo fue muy importante en una etapa, digamos, reciente del periodismo mexicano dentro de Televisa, cuando ya había mucha competencia. Muchísima competencia. Era un grupo de jóvenes reporteros valientes que se subían a lanchas, helicópteros, etcétera. Pero quiero destacarlo. De esta camada, la única que se convirtió en conductora, en presentadora, en entrevistadora, fue Carla Iberia Sánchez. Eres muy modesta, no te gusta que te lo diga, pero es la realidad. Muchas gracias. Ahora, Raúl Rodríguez, Funes y ¿quién más? Hay tantos, Gustavo. ¿Pero quiénes son? No, bueno, es que corro el riesgo de dejar a alguien fuera y no quisiera hacerlo. Entonces, lo que te quiero decir es que yo no he tenido un líder que no se haya dedicado a liderar. ¿Te tocó la transición, la salida de Jacobo, la llegada de Memo Ortega, después la llegada de Joaquín? Esa etapa, eras una jovencita, pero te tocó toda esa etapa de transición. Toda esa etapa, es que todos son grandes, pero Joaquín lo respeto muchísimo como periodista, a Denis la respeto muchísimo como periodista, a Amador Narcia, a Otoniel Ochoa, a Celia Gómez, Emma Vidaurri, o sea, tantos jefes, Daniel Badía, Leopoldo Gómez, o sea, yo tengo que agradecerle a tanta gente que me ha permitido trabajar, no que me ha apoyado, que me ha permitido trabajar y que me ha apoyado además. Te veo, Carla Iberia, y seguramente el auditorio que te sigue en la pantalla, como una periodista de investigación, presentadora, no en el terreno de la opinión. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, tengo mi opinión. Sí, pero te vemos más en el periodismo diario, relatando la crónica del día. Esa parte de opinión en mesas para que conozcamos lo que tú piensas sobre un tema, ¿eso no lo has explorado o no crees que te falta explorarlo dentro de Televisa? Es que tengo una opinión, tengo mis fuertes opiniones sobre el crimen organizado y lo investigado, sobre la democracia mexicana y la investigado, sobre los liderazgos nacionales y locales, y los he investigado. Te lo pregunto por lo siguiente, porque yo recuerdo tus análisis cuando pasas por W Radio. Es decir, en radio, a diferencia de la televisión, te puedes explayar sobre una nota. Los que hemos hecho noticiarios radiofónicos sabemos que de una nota, mientras te dice el productor, alárgate porque no está todavía en la línea, puedes opinar, cosa que no sucede en la televisión. En la televisión tienes 30 o 40 minutos o una hora y tienes un listado de noticias y tienes secciones informativas. Pero en radio, yo recuerdo a Carla Iberia en W Radio. Muchas gracias, Gustavo, por haberlo escuchado. Donde opinabas, donde ahí dabas el contexto y te daban la oportunidad, o te daba la oportunidad del medio de poder decir lo que pensabas sobre esa guerra, sobre esa elección fraudulenta, sobre esa injusticia social. ¿Estoy en lo correcto? Preguntas tengo muchas, en el medio en el que esté. Lo que pasa es que un formato de 4 horas radiofónico te permite mucho más, ¿no? Correcto. Te permite mucho más. Y ahora, pero ¿sabes qué? También lo que nosotros llamamos breaking news tiene sus propios retos periodísticos. O sea, tú estás haciendo investigación prácticamente al aire. Por ejemplo, en los hechos estos del asesinato del diputado, o te estoy hablando, por ejemplo, del Culiacanazo.
el Culiacanazo en vivo, o cuando se incendió la cárcel de Topo Chico, o estos 3 meses fíjate, estos 3 meses de hechos violentos en Culiacán, pues es como si casi cada día tú estuvieras investigando una nueva arista de lo que pasa en Sinaloa. Claro, la inmediatez del periodismo de hoy es apasionante. Sí, la inmediatez es apasionante, pero además tú vas contando y te dicen, no, lo que pasa es que es grueso lo de Sinaloa. Sí, pero fíjate que ayer y antier, pero no te acuerdas cuando mataron al ganadero y se canceló la feria. Claro, y ese background únicamente te lo da el ejercicio periodístico de tantos años. Fíjate, ¿y sabes qué, Gustavo? Pero a veces se piensa que el breaking news no tiene contenido periodístico. Tiene muchísimo contenido periodístico. Claro. Antes de que te vayas, Carla Iberia, en esto que más que una charla es un homenaje a tu trayectoria. Muchísimas lo digo, gracias. De verdad, déjeme subrayar que es una mujer que empezó desde abajo. Y quiero subrayar una vez más que se formó en escuelas públicas. Reconocimientos tienes muchos premios, pero hay Muchas uno gracias. muy importante Gracias. que te debe de hacer sentir como gallina con mucho plumaje, y es Ay, no. el Gracias. Gabino Barreda. Es la máxima condecoración que le puede dar la UNAM, tu escuela, a una alumna. De verdad que ese reconocimiento debe de estar al lado de ese Grey's Anatomy, ahí en la sala de tu casa. Muchas gracias. Fíjate que te lo agradezco mucho. ¿Y sabes qué? Lo más bonito es que los premios, o sea que, por ejemplo, la Gabino, yo ni sabía que existía, ¿me entiendes? Es muy bonito porque la UNAM hace esa investigación, ese cómputo, y son 300,000 alumnos. Yes. Entonces tú sabes el orgullo que me da, pero es personal porque pues nací, como te das cuenta, soy naturalmente tímida. Es imposible que yo platique a otra persona de un premio que me he ganado, pues forma parte, por supuesto, de la hoja curricular. Pero ¿sabes qué? Yo le tengo todos los respetos a la UNAM, y ¿sabes qué otro premio me da mucho gusto? Ni te voy a decir cuál es. Una vez seguí 7 años a una víctima de trata. 7 años. 7 años. Una vez me tocó el caso de una persona que se la robaron en el metro, cuando te decían, no hombre, es imposible que la gente se la roben en el metro. Yo conocí a una persona que le robaron a su hija en el metro, Gómez Farías. Y esta chica se la llevaron a Veracruz y la encerraron para que fuera trabajadora sexual. Seguí por 7 años ese caso, y ese caso ganó el Ondas. Claro, y es un premio internacional que también pues es la cereza del pastel de un trabajo que nunca acaba, porque reporteros seremos siempre. Muchas es gracias. un honor saludarte, querida Carla Iberia. No, hombre, te agradezco mucho, gracias. Queda mucho camino, Gustavo, tú lo sabes. Nosotros somos personas que nos dedicamos a preguntar, y por eso me sentí tan nerviosa en esta entrevista, y ojalá hubiéramos tenido más tiempo de contarte, por ejemplo, cuando tratas de explorar el periodismo no político, que eso también me he dedicado. Yo no creo que el único periodismo es el político y el de opinión. Coincido. Por ejemplo, una vez fui a investigar a los taxidermistas cuando estaba en un mundial, y me encontré pilas de pieles de león y de leopardo y de guepardo y de jirafa aventadas como si fueran cobijas viejas. Sí. Y me di cuenta de la dimensión, por ejemplo, de la cacería furtiva en África. Tremendo. Un negocio terrible, maldito, y habrá oportunidad, querida Carla Iberia, de seguir charlando. Es un honor que estés aquí en el canal del Congreso. Mucho éxito, y te seguimos en tu actividad periodística. Mucho éxito, y el que quiera ser reportero, pues séalo, que nadie les diga que no. Y sí se puede. ¿Dónde está el éxito de una profesión? ¿Quién te puede decir que vas a ser exitoso o no? Es más, ¿qué es el éxito? Esa es una respuesta que cada uno se tiene que contestar. Gracias, Carla Iberia. Gracias, Gustavo. Y gracias a usted por su sintonía. Yo lo invito a que siga la próxima charla aquí, obviamente en Personalidades del canal del Congreso. Le recuerdo que mi nombre es Gustavo Rentería, y lo invito como siempre a que juntos hagamos mejores noticias para un mejor México. Pásela bien. Adiós.
El Canal del Congreso presentó